Dice el necio en su corazón: no hay Dios. No lo grita en debate, no lo escribe con tinta filosófica, lo susurra en su alma, lo declara en su conciencia, lo vive en su conducta, porque negar a Dios no siempre se hace con argumentos, muchas veces se hace con decisiones, con una vida que actúa, como si el cielo estuviera vacío, como si no hubiera ojos que observan, como si la verdad fuera un invento humano. David no está hablando de ignorancia intelectual, está hablando de ceguera espiritual, de un corazón que ha endurecido su pulso hacia lo eterno, de una conciencia que ha elegido el olvido, de un alma que se ha convencido de su propia autonomía. El necio no duda, niega, no busca, se cierra, y esa negación no nace del razonamiento, sino de la rebelión. No es que no pueda creer, es que no quiere, porque si Dios existe, entonces hay verdad, y si hay verdad, hay límites, y si hay límites, hay responsabilidad, y la necedad del corazón humano prefiere la ilusión de libertad, aunque lo encadene al vacío. Dice el necio en su corazón, no en la boca, en el corazón, donde nacen los deseos, donde se esconde la intención, donde se define el rumbo. Es allí donde comienza la negación de Dios, en la intimidad, en el yo profundo, en el lugar donde nadie más oye. Pero Dios sí. El Salmo no busca humillar, busca revelar que detrás de la negación de Dios hay un corazón roto, un alma herida, una mente cegada, porque ¿cómo negar al que lo creó todo? ¿Cómo borrar con palabras la huella de lo eterno? El necio puede negar a Dios, pero no puede apagar la eternidad que fue puesta en su interior. Puede vivir como si no hubiera propósito, pero su alma grita por sentido. Puede llenarse de placeres, pero nunca se saciará, porque fue hecho para Dios, y sin Él, todo se vuelve nada. El salmista lo llama necio, no por falta de inteligencia, sino por falta de reverencia, porque la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios, y donde ese temor se pierde, la necedad toma el trono. Hoy vemos esa necedad multiplicada. Vemos naciones que borran a Dios de sus leyes, familias que lo sacan de sus mesas, corazones que lo reemplazan con ídolos de éxito, de placer, de control, pero el resultado siempre es el mismo: vacío, confusión, dolor, porque donde no hay Dios, todo se corrompe. Y sin embargo, aún hay esperanza, porque aunque el necio diga no hay Dios, Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue buscando, sigue amando. Su paciencia es más grande que nuestra necedad. Su verdad es más fuerte que nuestras mentiras. Su luz es más brillante que cualquier oscuridad. Este versículo es un espejo. Nos confronta, nos sacude, nos pregunta: ¿hay rincones en mi vida donde actúo como si Dios no estuviera? ¿Hay decisiones donde no lo tomo en cuenta? ¿Hay pensamientos donde lo niego con mis hechos? Porque no solo el ateo formal dice no hay Dios. También lo dice el creyente, que se aleja de la voz del Espíritu, que se acomoda, que se olvida. Pero hoy es tiempo de volver, de confesar que sin Dios no hay verdad, no hay vida, no hay dirección, de reconocer que solo los necios se atreven a negar al Creador, mientras respiran el aire que Él les da. Y para los que creen, este verso no es para condenar, sino para despertar, para recordar que nuestra fe no es una opción entre muchas, es la única luz, en medio de una generación que camina en tinieblas, y debemos vivirla con pasión, con humildad, con verdad, no para juzgar, sino para iluminar,
no para condenar, sino para invitar. El necio dice, no hay Dios. Pero el justo responde, sí hay, y es bueno, y es santo, y es real, y lo conozco, y lo amo. Se corrompieron, hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. Así es el diagnóstico, crudo, directo, ineludible. La negación de Dios no se queda en el pensamiento, se transforma en comportamiento, en decadencia, en corrupción. Donde no hay Dios, no hay freno, no hay verdad objetiva, no hay dirección segura, solo deseo, solo ego, solo oscuridad. Y el resultado es una humanidad rota. Cuando se borra a Dios, se borra la brújula, se borra el norte, se borra el límite entre bien y mal. Entonces todo se justifica, todo se relativiza, todo se contamina, y el alma humana, creada para lo eterno, se llena de lo vano. La corrupción aquí no es solo política, es espiritual, es interna, es personal, es el deterioro del carácter, la distorsión de la conciencia, el abandono de la verdad. Se corrompieron porque se separaron de la fuente de pureza, como el agua que se estanca, como el pan que se pudre. Así es el corazón sin Dios. Lo que fue creado para dar vida, ahora solo genera muerte. Lo que fue hecho para adorar, ahora se inclina ante ídolos. Obras abominables, dice el Salmo. No son errores inocentes, son actos que ofenden al cielo, que hieren al prójimo, que destruyen el alma. La maldad no es casualidad, es consecuencia. Cuando se niega a Dios, la maldad se normaliza, se celebra, se institucionaliza, y el bien se vuelve raro, extraño, molesto. David añade algo aún más fuerte: no hay quien haga el bien. ¿Nadie? Sí, nadie, porque fuera de Dios, nadie puede hacer el bien verdadero, el bien eterno, el bien puro. Podemos hacer actos morales, gestos solidarios, decisiones humanas, pero el bien que nace del cielo solo puede fluir de un corazón conectado con Dios. Esto no es pesimismo, es revelación, es mirar la condición humana, sin filtros, sin maquillaje, sin excusas. Es entender que la raíz del problema no es el entorno, ni la cultura, ni la educación, es el corazón, y solo Dios puede transformarlo. Este verso no está diseñado para deprimirnos, está diseñado para despertarnos, para llevarnos a la cruz, para mostrarnos que no hay salvación fuera del Salvador, porque si todos se han corrompido, entonces todos necesitan redención. Y ahí entra la gracia. Este diagnóstico también es una invitación, una puerta abierta, una luz encendida, porque si hemos caído, también podemos levantarnos. Si nos hemos corrompido, también podemos ser restaurados. Y ese es el mensaje del Evangelio, que el bien que no podíamos hacer, Dios lo hizo en Cristo. Hoy, este verso sigue siendo cierto. La corrupción continúa, la mentira avanza, el egoísmo crece, pero también es cierto que Dios sigue obrando, sigue limpiando, sigue salvando. Y tú y yo no estamos llamados a conformarnos, sino a ser diferentes. No somos mejores, pero sí somos transformados, no por mérito, por misericordia. Y desde esa transformación, podemos hacer el bien que el mundo no entiende, pero que el cielo reconoce. Así que hoy, no ignores esta verdad. Sin Dios, hay corrupción, pero con Dios, hay restauración. No hay quien haga el bien, hasta que el bien venga a vivir en nosotros. Y cuando eso sucede,
Todo cambia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es una sentencia absoluta, un veredicto sin excepción, una verdad que no admite orgullo, ni autojustificación. David no habla de los malos allá afuera, habla de todos, de cada alma que respira, de cada corazón que late, de cada mente que piensa que puede hacerlo bien. Sin Dios, es un espejo que rompe toda ilusión de superioridad y deja una sola conclusión: necesitamos gracia. No hay ni uno solo. Qué duro suena, pero qué necesario es entenderlo, porque mientras pensemos que hay algo bueno en nosotros sin Dios, seguiremos perdidos, seguiremos confiando en obras, en méritos, en religión vacía. Pero cuando reconocemos que no hay bondad en nuestra carne, entonces se abre la puerta de la fe, la puerta de la cruz, la puerta de la salvación. Este verso lo repite el apóstol Pablo en Romanos, no como una novedad, sino como una confirmación. Todos pecaron, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, todos necesitan a Cristo. No hay quien haga lo bueno. Eso significa que toda acción buena, fuera de Dios, está contaminada por orgullo, por ego, por interés. Puede parecer noble, pero no es pura, porque el verdadero bien nace de un corazón transformado, de un alma redimida, de una vida entregada. Esto no es un mensaje de condena, es un llamado al quebrantamiento, a dejar de compararnos con otros y mirarnos frente a la santidad de Dios. Ahí, todas nuestras obras se vuelven trapo de inmundicia. Ahí, nuestro corazón queda al descubierto. Ahí, nuestra única esperanza es su misericordia. Pero esa misericordia existe, esa gracia está disponible, ese Salvador ha venido. Y lo que tú no podías hacer, Él ya lo hizo. El bien que tú no podías alcanzar, Él lo vivió, Él lo ofreció, Él lo regaló. Entonces, ¿qué hacer? Rendirnos, confiar, recibir, reconocer que sin Él nada podemos hacer. Y desde esa humildad comienza la transformación, porque en Cristo ya no estamos condenados a no hacer el bien. Ahora, el bien vive en nosotros. Ahora, la justicia nos habita. Ahora, la verdad guía nuestros pasos. No porque seamos mejores, sino porque fuimos rescatados. Este verso nos iguala a todos. Nos quita las máscaras, nos baja del pedestal y nos lleva al altar, donde solo hay un justo, Jesús, y donde todos los demás somos deudores de su gracia. No hay quien haga lo bueno, pero gracias a la cruz, ahora hay esperanza para los que lo desean, hay poder para los que lo buscan, hay vida nueva para los que se rinden. Hoy, que esta palabra te lleve a la humildad, no para humillarte, sino para levantarte con la fuerza del cielo, y que cada acción buena que hagas no sea para justificarte, sino para glorificar al que te salvó, porque si hay algo bueno en ti, es porque Dios lo ha sembrado, y a Él sea toda la gloria. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios no es ajeno, Dios no es indiferente. Él mira desde los cielos, desde la eternidad, desde su trono justo. Él observa cada corazón, cada pensamiento, cada búsqueda verdadera o fingida. Y lo que busca es raro, es precioso, es escaso. Alguien que lo busque. Él no mira como el hombre, no se deja engañar por apariencias, no se deslumbra con palabras religiosas, no se distrae con obras vacías. Dios busca entendimiento, sinceridad, fe verdadera. Él escudriña lo más profundo.
no para acusar, sino para encontrar un corazón que lo desee, que lo anhele, que lo busque por lo que Él es, no por lo que puede dar. Desde el cielo, Dios mira, y su mirada es justicia, es verdad, es ternura, es juicio. Él busca al entendido, al que no solo cree que Él existe, sino que lo busca en medio del ruido, lo busca en medio del engaño, lo busca, aunque pocos lo hagan. Este verso revela algo profundo. Dios espera, Dios anhela, Dios desea ser buscado. No necesita adoración, pero la valora cuando es sincera. No necesita compañía, pero la honra cuando nace del amor. Él mira desde los cielos y espera encontrar un corazón que diga: te necesito, te deseo, te busco. No porque lo ha perdido, sino porque no puede vivir sin Él. Ese corazón es tesoro en el cielo. ¿Te das cuenta del contraste? En la tierra, muchos niegan a Dios, muchos se corrompen, muchos se apartan, y desde el cielo, Dios los mira, no con desprecio, sino con dolor, con el anhelo de ser hallado, con la esperanza de que alguien lo busque. Este salmo no solo es una denuncia, es una súplica silenciosa. ¿Dónde están los entendidos? ¿Dónde están los que buscan? ¿Dónde están los que aún creen que su presencia lo cambia todo? Buscar a Dios no es una actividad religiosa, es un acto de amor, de rendición, de comunión. Es volver el alma hacia lo alto y decir: no quiero seguir sin ti. Es rechazar la autosuficiencia y abrazar la dependencia santa. Y cuando Dios encuentra a alguien así, su mirada no pasa de largo, se detiene, se conmueve, se derrama, porque la mirada del cielo bendice al que lo busca en espíritu y en verdad. Dios sigue mirando, no para encontrar perfectos, sino buscadores sinceros, no para hallar justos, sino rendidos. Y si hoy decides buscarlo, Él te verá, Él te hallará, Él se manifestará a ti. Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Esa promesa sigue vigente, sigue viva, sigue disponible. No importa cuán oscuro esté el mundo, si un corazón busca, el cielo se abre. Así que hoy, hazte parte de esa excepción. Sé ese uno que Él pueda encontrar, ese entendido, ese sediento, ese adorador, porque su mirada sigue recorriendo la tierra y sigue buscando un corazón que le pertenezca por completo. Que este verso sea una oración. Señor, que cuando mires desde los cielos, me encuentres buscándote. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Es un grito desde el corazón de Dios. No es una pregunta de información, es una exclamación de dolor. ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden hacer tanto daño? ¿Cómo pueden oprimir sin pensar, sin sentir, sin temer? Es como si el mal los hubiera cegado, como si la conciencia se hubiera dormido, como si el alma hubiera olvidado que hay un juez que todo lo ve. No tienen discernimiento. No se trata solo de inteligencia, se trata de visión moral, de sensibilidad espiritual, de la capacidad de ver el bien y el mal, y elegir el bien. Pero cuando el corazón se endurece, cuando la verdad es reemplazada por el ego, cuando la mentira se vuelve cultura, el discernimiento se apaga, el mal se vuelve rutina, la iniquidad se justifica, la opresión se normaliza, y entonces el alma se pierde, ya no distingue, ya no siente culpa, ya no teme a Dios. No tienen discernimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan. El salmista no está hablando de caníbales,
Habla de un sistema que consume al inocente, de una sociedad que oprime al débil, de estructuras que aplastan al justo, sin pestañear. Lo hacen como si comieran pan, con naturalidad, con rutina, con aparente normalidad. Comer pan es diario, común, automático. Así también la injusticia para el impío. Ya no lo conmueve, ya no le molesta. Ha perdido el temor, ha perdido el asombro, ha perdido el discernimiento. Pero Dios no ha perdido nada. Él ve, Él siente, Él discierne, y su juicio no se basa en apariencias, sino en intenciones, en actos, en frutos. Este verso nos llama a despertar, a no vivir adormecidos, a no acostumbrarnos al mal, porque cuando uno se acostumbra, ya no discierne, y cuando ya no discierne, se vuelve parte de la iniquidad. Es fácil mirar al impío y señalar, pero este verso también nos examina. ¿Disciernes lo que agrada a Dios? ¿Tienes sensibilidad para ver el pecado en tu vida? ¿Puedes distinguir entre lo que es cultura y lo que es verdad eterna? Porque vivir con discernimiento es vivir despierto, es vivir atento, es vivir guiado por el Espíritu. Dios busca corazones que disciernan, que no solo vean el bien, sino que lo amen, que no solo reconozcan el mal, sino que lo rechacen. Y eso solo es posible cuando el Espíritu ilumina. Hoy, más que nunca, necesitamos discernimiento, porque el mundo confunde, las voces son muchas, las apariencias engañan, y solo quien anda con Dios puede ver con claridad. El impío devora al justo, porque no discierne su valor, no ve su dignidad, no reconoce la imagen de Dios en él. Pero el justo sí discierne, y por eso no responde con odio, sino con compasión, con firmeza, con fe. Este salmo nos muestra la necesidad urgente de recuperar la mirada de Dios, de ver como Él ve, de amar como Él ama, de rechazar lo que Él aborrece. Y todo comienza con una oración sencilla. Señor, dame discernimiento. Dame ojos que vean más allá de la apariencia, un corazón que no se contamine, una mente que no se confunda, porque sin discernimiento todo se vuelve gris, todo se justifica, todo se diluye, pero con discernimiento, camino en luz, camino en verdad, camino contigo. Comen a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. No hay reverencia, no hay temor, no hay conciencia de culpa, solo hambre de poder, solo sed de dominio, solo rutina de opresión. Los impíos devoran al pueblo de Dios, no con cuchillos, con desprecio, con burla, con silencios que hieren más que las palabras, y lo hacen como si nada, como quien come pan, como si estuvieran en su derecho, como si fuera normal, pero no lo es, y Dios lo ve. El Salmo revela una imagen dura. El justo es comido, no literalmente, pero sí emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Se burlan de su fe, desprecian su integridad, ridiculizan su esperanza, y lo hacen con naturalidad, como parte del menú del día. No oran, no invocan, no preguntan, no se detienen. La falta de oración es la raíz de su dureza, porque quien no invoca a Dios pierde sensibilidad, pierde dirección, pierde temor, y sin temor de Dios, el ser humano se convierte en devorador. El pueblo de Dios sufre, no por falta de verdad, sino por la hostilidad de quienes no la soportan. Y en medio de ese sufrimiento, Dios los llama mi pueblo. Con esa frase, los reclama, los defiende, los honra. No son olvidados, no son huérfanos, no están solos.
son suyos, son su herencia, son su deleite. Y aunque el impío los devore con palabras, con leyes, con violencia simbólica o directa, no los puede destruir, porque el pueblo de Dios no se sostiene por política, ni por poder humano, se sostiene por su presencia, y esa presencia no se apaga por el desprecio, no se retira por la burla, no se debilita por la opresión, se fortalece, se multiplica, se purifica, porque lo que el enemigo planea para daño, Dios lo transforma en gloria. Este verso nos recuerda que el sufrimiento del justo no pasa desapercibido en el cielo. Cada lágrima es contada, cada injusticia es anotada, cada suspiro es escuchado. Dios ve cómo su pueblo es tratado, y no callará para siempre. Y mientras tanto, el justo no se rinde, no responde con odio, no devuelve mal por mal, porque sabe que su justicia viene del cielo, que su defensor no duerme, que su victoria no depende de hombres. Comen a mi pueblo como pan. Es una metáfora de desprecio, pero también un retrato de valentía, porque aunque somos comidos, seguimos creyendo, seguimos amando, seguimos esperando. Y esa resistencia mansa es más poderosa que cualquier estrategia del mal. Hoy este verso sigue vigente. En muchas partes del mundo, el pueblo de Dios sigue siendo despreciado, rechazado, oprimido, pero también sigue siendo sostenido, guardado, renovado, porque donde abunda la injusticia, sobreabunda la gracia. Y si tú formas parte de ese pueblo, no temas, aunque te devoren con desprecio, aunque te ignoren, aunque se rían de tu fe, Dios te llama suyo, y eso es suficiente. Sigue invocando a Jehová, sigue buscando su rostro, sigue siendo fiel, porque aunque los impíos no oren, tú sí puedes orar, tú sí puedes clamar, tú sí puedes adorar. Y esa conexión con el cielo es tu fuerza secreta, es tu escudo eterno, es tu victoria asegurada. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. El miedo que no tuvieron mientras oprimían, ahora los alcanza. El temor que despreciaron, ahora los atrapa. El Dios que ignoraron, ahora se les revela. Y no hay sombra, ni argumento, ni excusa que los proteja. Allí, en ese lugar, en ese momento, se sobrecogen de gran pavor. La palabra es clara, espanto. No es solo temor, es estremecimiento del alma. Es conciencia súbita de que estaban equivocados, de que el justo no estaba solo, de que Dios siempre estuvo observando. Ese allí del Salmo es el instante del despertar, de la confrontación, del juicio. Allí, donde se pensaban seguros, donde se burlaban del justo, donde despreciaban la verdad, allí temblaron, porque la justicia de Dios no llega cuando el impío lo espera, sino cuando Dios lo decide. Y cuando llega, es ineludible, es clara, es santa, es justa. No hay burlas, no hay cinismo, no hay risa, solo pavor, solo reverencia forzada, solo reconocimiento de la verdad negada. Este verso es consuelo para el justo, porque dice: Dios está con la generación de los justos. No parece, pero está. No se ve, pero actúa. Él no ha abandonado a los que le aman. Él no ha callado ante la injusticia. Él no ha olvidado al que sufre. Cuando llega el espanto al impío, llega la vindicación al justo. Cuando el opresor tiembla, el oprimido es levantado. Porque el Señor no se burla, y lo que el hombre siembra, también cosecha. Esos que pensaban que todo era suyo, que podían hacer lo que quisieran,
que creían tener control del mundo, temblaron, porque el trono nunca fue suyo, porque el juicio nunca dejó de ser real, porque el Dios que parecía ausente, nunca lo estuvo. Esta escena es también una advertencia, un llamado al temor santo, a no vivir como si Dios no existiera, a no tomar a la ligera su presencia, a no subestimar su santidad, porque el juicio vendrá, y en ese día, el alma temblará, no por emoción, sino por verdad, pero también es una promesa, una esperanza encendida. Dios está con la generación de los justos. Él no nos dejó, Él no nos entregó, Él no nos traicionó. Él está, Él permanece, Él sustenta, y aunque no veamos su justicia aún, podemos descansar, porque el día del espanto vendrá, y el impío sabrá que Dios es Dios, y el justo verá que su fe no fue en vano, que su fidelidad fue valorada, que su oración fue escuchada. Este allí puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser en el día final, pero vendrá, y los que hoy caminan sin temor se sobrecogerán, y los que hoy sufren en silencio serán exaltados. Hoy, deja que esta palabra te fortalezca, te recuerde que no estás solo, que aunque te rodeen, aunque te devoren, aunque te desprecien, Dios está contigo, y Él es más que suficiente. Y si alguna vez fuiste tú el que vivió sin temor, si alguna vez actuaste como si Dios no existiera, hoy es el tiempo de volver, antes que llegue el espanto, antes que el juicio despierte la conciencia. Hoy es día de gracia, hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de salvación, porque mañana quizás sea tarde. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará Israel. Así concluye este salmo, con esperanza, con clamor, con una visión encendida del futuro. Después de la necedad, después de la corrupción, después de la opresión, surge un deseo, salvación, no desde el hombre, no desde el sistema, sino desde Sión, desde la presencia de Dios. Sión es el símbolo de la morada divina, el lugar de su gloria, el epicentro de su reino, y desde allí, el salmista espera que brote redención, que irrumpa la luz, que se levante el Salvador. El pueblo está cautivo, el alma está oprimida, la sociedad está corrompida, pero Dios no ha terminado. Él hará volver, Él restaurará, Él traerá de regreso lo que parecía perdido. Este clamor es también profecía, porque un día de Sión salió la salvación, no como ejército, sino como un niño, no como espada, sino como cruz, no como conquista humana, sino como gracia encarnada. Jesús es la respuesta a este clamor. Él es la salvación que salió de Sión. Él es el que vino a buscar lo que se había perdido, el que redime al necio, el que limpia al corrupto, el que restaura al cautivo. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos, esa es la promesa. Dios no nos dejará donde el pecado nos arrojó. Él nos hará volver, nos rescatará del engaño, nos despertará del letargo, porque su fidelidad no falla, porque su amor no cambia, porque su gracia es más fuerte que nuestra caída. Y ese regreso trae gozo. Se gozará Jacob, se alegrará Israel. No es solo un retorno físico, es una restauración del alma, una celebración del espíritu, un despertar de la esperanza. La alegría no es circunstancial, es espiritual, es la alegría de los redimidos, de los que fueron buscados y hallados, de los que fueron heridos y sanados, porque cuando Dios salva, también alegra, también renueva,
también llena. Este salmo comenzó con la necedad del hombre, pero termina con la fidelidad de Dios. Comenzó con oscuridad, pero termina con luz. Comenzó con dolor, pero termina con gozo, porque así es el camino de la fe. No niega la realidad, pero se aferra a la promesa. Y tú, hoy, puedes orar como David. Oh, que de Sión saliera la salvación. Clama por esa intervención divina, por esa respuesta del cielo, por esa redención que no viene de tus fuerzas, sino de su gracia. Y mientras esperas, confía, porque Dios ya está obrando, ya está haciendo volver, ya está preparando el gozo que viene. Si estás cautivo, hay esperanza. Si has visto corrupción, hay limpieza. Si has llorado en silencio, hay canto nuevo que se aproxima, porque el Dios que ve, también salva, y el Dios que juzga, también restaura. Hoy, levanta tu mirada hacia Sión, hacia ese monte eterno, desde donde viene tu socorro, y di con fe: mi salvación viene de Jehová. No de los hombres, no del sistema, no de mí, de Él, y solo de Él. Y cuando eso suceda, te gozarás, te alegrarás, te levantarás, porque lo que esperabas habrá llegado, y lo que era cautiverio será libertad.